Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal, Cuautla histórica y hermosa. Hola amigos, con el gusto de saludarlos nuevamente y continuamos con la plática, con la entrevista que tenemos con el arquitecto Miguel Ángel Benítez, que amablemente ha aceptado pues aportarle aquí a ustedes que están inquietos en conocer más de Cuautla. Acuérdense que andamos con la idea de recuperar la memoria histórica y conocer pues los orígenes de mucho de lo que estamos hoy viviendo. Y él es un urbanista que está metido en los grandes programas que son de gran impacto, que son los que tratan de normar, pues de darle un horizonte planeado, ordenado a la ciudad y a la región oriente. En ese sentido, como se trata de rescate de memoria histórica, el gobierno federal de hace mucho tiempo ha venido haciendo un esfuerzo para restablecer, para proteger, para conservar en todo el país las áreas o los polígonos donde realmente ahí está el ombligo, ¿no? El ombligo actual de los mexicanos. Y en el caso de Cuautla, pues es muy sine qua non, porque aparte de ser, hay vestigios desde la época de los olmecas, por allá en el paso para ir a Chacalcingo, 2000 años antes de Cristo, más o menos. Cuautla ya estaba en el mapa, ya estaba como un punto de paso de Xochimilco para acá, para la cabeza de mono que le decimos, no, allá en Jantetelco, en Chacalcingo. Bueno, esos vestigios son parte de lo que hay que proteger, pero Cuautla también es escenario de la independencia de México. Se vale decir que es la parte medular del estratega más importante que dio la revolución de independencia, José María Morelos y Pavón, y que de aquí sale a proclamar los sentimientos de la nación en Chilpancingo, donde ahí claramente expresa que México requiere, o esta parte, la América septentrional, dice él, requiere ser independiente de la España. Cuando, si nos regresamos un poco más para atrás, que Miguel Hidalgo solamente 4 meses estuvo al frente del ejército insurgente de lograr la independencia, él esa noche del 15 gritó, entre otras cosas en su arenga, viva Fernando VII. O sea, no había ruptura tal. Cuando él llega a Guadalajara es cuando decreta o proclama acabar con la esclavitud. Ahí es en Guadalajara cuando prende los focos rojos al virreinato y cuando es perseguido y cuando ya sabemos la otra parte de la historia. Pues toda esa historia se resume en Cuautla, y Cuautla, en la segunda visita que hace Morelos, decide, él estaba en Izúcar de Matamoros, él decide en la segunda visita que hace, poco antes de febrero él llegó creo en noviembre, diciembre del 1811, porque esto sucede ya en el 12. ¿Por qué Cuautla la elige de esa manera? Pues porque Cuautla tiene una situación privilegiada geográficamente, ¿no? Muy cerca de la Ciudad de México como capital del virreinato, pero acuérdense que también estos se comunicaban por agua, por canales. Entonces el canal más próximo que tenemos aquí es el de Chalco, que de ahí se embarcaban las cosas que salían de aquí, de la región de las Amilpas. Vamos a hablar de las Amilpas, y desde el tiempo de la conquista, pues la plata de las minas de Huautla y luego de Taxco, y por aquí era paso obligado. Por eso esta tierra siempre fue realenga. Un tiempecito fue de propiedad de Hernán Cortés, en eso que se llamaba el Marquesado de Oaxaca, y después fue realenga por ese motivo,
porque aquí era más tierras del rey, tenía más intereses, porque por aquí pasaban y por aquí había que pagar, era como la aduana, ¿no? Y ya de aquí se embarcaban hacia Chalco y de Chalco a la Ciudad de México, todo llegaba en canoas hasta allá, hasta lo que es la calzada de la Viga, pues que hoy conocemos como está Bomberos, el cine Sonora, donde está, ¿cómo se llama? El mercado de Sonora y el mercado de la Merced Vieja. Hasta ahí llegaban, hasta ahí llegaba todo este esfuerzo de esta parte. Y Cuautla, por eso José María Morelos decide que sea Cuautla donde él pueda hacer una gran batalla, y en cada parte donde se fue, él vio que desde tiempos de Hernán Cortés aquí ya había unas murallas, unos grandes fuertes que eran las haciendas azucareras. En esa época de Hernán Cortés, pues se cuentan que eran 52 factorías de azúcar entre trapiches e ingenios, pero todos con unas grandes bardas de estas como fuertes. Era la imagen y semejanza de España, como estaban en el sistema feudal. Estamos hablando de 1600, 1550, 1600, está el modo feudal, y entonces tenían que protegerse, y los que vinieron a evangelizar, los sacerdotes, que son los leídos, los instruidos, son los que vienen e instauran esas grandes fortalezas que al paso del tiempo, a los 300 años después de eso, de Hernán Cortés, Morelos las aprovecha. Entonces está la hacienda de Buenavista, el acueducto que está aquí atrás, que viene, bueno, no aquí atrás, atrás del Palacio Municipal, el acueducto que va a la hacienda de Buenavista. Está la hacienda de Guadalupita en Manantiales, está la hacienda de Casasano, está la hacienda de Calderón, está la hacienda de Santa Inés, está la hacienda de Tlahuepan, está la hacienda de Mapastlán, está la hacienda de Tenestepango, está la hacienda de Coahuistla. En este polígono pues hay una gran boom de construcciones de tipo medieval, que Morelos dice, bueno, pues aquí tengo varias salidas, y aquí establece, y es cuando se viene ya lo que conocemos en los escritos de Vinicio Montero, que por eso Cuautla es la única ciudad de 2500 municipios que hay en este país, México, que cada calle tiene un nombre diferente, porque en cada calle hubo un suceso histórico, y por eso la H de Cuautla, heroica, y luego fue histórica ya con Raimundo Llera después, presidente municipal. Pero este asunto de conservar y preservar la memoria histórica llama la atención al gobierno, y entonces ellos hacen unos decretos presidenciables que se llaman las zonas de monumentos históricos, que no hay muchos en el estado de Morelos, creo que nomás hay dos. A eso le vamos a preguntar al arquitecto Miguel Ángel Benítez. Miguel Ángel, gracias por aceptar venir otra vez con nosotros. Igualmente. Y ilústranos cómo está esto de la zona de monumentos históricos. Tú hiciste la reseña a nivel histórico, pero a nivel educativo se pierde la conciencia como habitantes de una ciudad. Y fue una preocupación que se dio en la Secretaría de Educación Pública, conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue como nacen los pueblos mágicos, los monumentos tanto decretados como monumentos nacionales, como también por parte de la ONU a través del UNESCO, de los patrimonios culturales de la humanidad. Tú y yo somos parte de un patrimonio cultural de la humanidad, que es nuestro glorioso campus universitario. Sí. ¿Qué sucede en Morelos? Lo explicaste muy bien. Cuautla, la importancia que tuvo tanto comercial como histórica en esa gran en esa gran primera revolución que se da en México, que es la independencia. Quedaron vestigios después del rompimiento y después de muchas situaciones,
Pero esa preocupación, tanto del INAH como de la Secretaría de Educación Pública, llegó a su fin en base a un decreto federal. Un decreto federal firmado solo por el Ejecutivo. Un decreto es un órgano de observancia, en este caso a nivel nacional, que solo hay 2 decretos de zona de monumentos en toda la República Mexicana. Ay, todo México. Y nosotros tenemos uno. Tuvo a bien el jueves 29 de noviembre del 2012, en las instalaciones del tren interoceánico de Cuautla, vino el jefe del Ejecutivo, en ese momento, que era Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a 2 días de terminar su mandato. Vino a Cuautla y firmó el decreto aquí. Ese decreto es una zona que escasamente llega a 0.7 kilómetros cuadrados, con una poligonal perfectamente definida, porque afortunadamente ya teníamos un reglamento de zona de centro histórico de Cuautla, de los años de, tú lo mencionaste, del contador Raimundo Llera Peña. Se formó un primer plano del centro histórico como tal, pero al momento de elevarse a un decreto federal, cambia la situación, cambia el panorama, cambia todo lo que se puede, se debe y lo que no se puede hacer dentro de esa poligonal. Dentro del estado hay cerca de 1000 monumentos históricos y artísticos. Cuautla tiene alrededor de 300 monumentos históricos y artísticos. Y dentro del polígono hay 72 bien catalogados y 19 que todavía podemos observar. Eso lo están protegiendo este decreto. El decreto protege a todos, tanto a los históricos que vemos, a los que han ido desapareciendo, a los que están dentro de la poligonal. Okay. Esos decretos están muy claramente marcados. Ojalá después se puedan transmitir imágenes. ¿Esto cuándo fue? ¿Hace cuántos años? Vamos a cumplir. Son 4 del PG y... No, es que son 5 años, el 6 años. Próximo 22 de noviembre de este año se cumplen 10 años de nuestro decreto, y es una lástima, me incluyo, profesionistas, autoridades y habitantes, no hemos sabido valorar la importancia de tener un decreto federal. Ese decreto federal podría traer muchos beneficios para Cuautla. Pues sí, digo, como lo estás diciendo, si solamente hay 2 decretos en todo el país, pues es motivo para que despierte la curiosidad, que venga la gente a este gran museo vivo, ¿no? Digo, pues, tú lo dices, es la verdad. Es un museo vivo. Dentro de lo que tenemos en Cuautla tenemos un decreto, museo, ¿no? Un decreto que se llama INPLAN. Es un decreto que está formalizado, está inscrito, está dentro de todos los decretos que hay en el estado de Morelos, y en el cual el INPLAN es Instituto Municipal de Planeación, el cual debe de estar conformado en parte por las autoridades y funcionarios públicos, y en parte por la sociedad civil, y en parte por los profesionistas, ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, biólogos. Es un organismo que ya está, que en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos está, y que debe funcionar como un organismo público descentralizado y con patrimonio propio. Bueno, lastimosamente no se ha echado a andar. Bueno, este punto es interesante, que merece te vamos a pedir que nos expliques más en otra entrega que hagamos a ustedes a través de su página
Cuautla hoy, porque suena interesante lo del Intran. Ya se hizo el esfuerzo, pero ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Se despide de ustedes, su amigo y servidor Joaquín Fernández. Le doy las gracias a Miguel Ángel Benítez, el arquitecto, de esta interesante plática que estamos teniendo con él. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,